A ver, ahorita nos mencionabas un poquito acerca de cómo esto también puedes formar, o sea, que son disruptores endocrinos, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso también, cómo los plaguicidas son disruptores endocrinos y qué empieza a suceder en el cuerpo de las personas? Sí, bueno, la disrupción endocrina quiere decir que o se bloquea a la hormona o la señal o se confunde. Ah, Entonces, son esas dos como, oh, esa palabra es súper importante, porque ahorita hay gente confundida, pero sí, no, no te voy a hacer que hables de eso, yo hablo de eso después, pero si tú... Ah, ok, sí, también tiene que ver con eso, ya Sí, entendí. sí. Sí, sí, también tiene mucho que ver. Pero exacto, o sea, lo que pasa es que en lugar de que se produzca la señal, o sea, la hormona tiene que llegar a su receptor y ese receptor, pues bueno, ya funcionar correctamente. Pero voy a ver si te pongo la imagen porque es como mejor a mis manos, pero hay otras que si se bloquea esa señal, que por el uso de plaguicidas bueno, la hormona ya no va a estar, entonces se interrumpe la señal porque a lo mejor... Ay, perdón, una hormona se bloqueó por la acción de una enzima o algo así, entonces se bloqueó y ya no se va a producir la señal correcta, ¿no? Y otra es que es todavía mucho más rara, es cuando o más bien grave, cuando el plaguicida o estas sustancias o sus derivados funcionan como que se hacen pasar por la hormona. Entonces, realmente ya no vas a tener la respuesta que necesitas porque la hormona no es, sino que está engañando al cuerpo con que es una hormona. Entonces, eso empieza a alterar obviamente muchas funciones. Por eso es que está muy asociado el tema de uso de plaguicidas con problemas obviamente en las glándulas, especialmente las glándulas sexuales, que es obviamente por eso hay muchos problemas de fertilidad. Algo que atacan directamente los plaguicidas es con que ya no puedas reproducirte, porque obviamente se ingresan especialmente en esos sitios. Por ejemplo, en las mujeres también está muy relacionado con el cáncer de mama, porque nosotros tenemos más grasita en ese tipo de zonas. Entonces, estos plaguicidas son liposolubles, o sea, quiere decir que se solubilizan o se pueden viajar más fácil en la grasita. Entonces, en todas las zonas donde tenemos grasita, se acumulan más. Entonces, es posible detectarlos justamente en este tipo de zonas y especialmente, por ejemplo, en las mujeres, en esta parte y en los hombres, pues ya también en sus órganos reproductores y pues eso obviamente bloquea la capacidad de que puedan, bueno, disminuye el conteo de células sexuales y todo eso y obviamente ya no se pueden reproducir o no nos podemos reproducir de la misma manera. Y en México hay muchísimo, justo te decía, creo que hace ratito, que hay mucha correlación, o sea, ya han hecho esos estudios donde zonas donde hay muchísima aplicación de plaguicidas, hay una enorme infertilidad. Entonces es justo por la respuesta endocrina que está alterada, ¿no? Claro, no, aparte, digo, yo sé que hay muchos diferentes plaguicidas, ¿verdad? Hay diferentes marcas y compañías y todo, ¿no? Pero uno que yo estaba estudiando y que le hice una presentación en la página web, habla, o sea, ese plaguicida específicamente cómo funciona, es que hace cuenta, hace que a ver, tú me corriges si lo digo mal, ¿eh? Pero que los bichitos se vuelvan estériles. Entonces así ya no se pueden reproducir, entonces se muere la peste, ¿verdad? Pero haz de cuenta que eso entra a la planta, o sea, entra en el agua, la planta se hace del agua o a los tomates o lo que sea, y luego nosotros nos lo comemos. Entonces, por ende nos está haciendo estériles, igual que, ¿sabes? De que es no, o sea, si te lo comes, entonces eres lo que comes. Pero bueno, algo que hacía también es que la forma de hacerlos estériles era que cuando la testosterona estaba como entrando al cuerpo, se transformaba en estrógeno. Entonces hacía que estos bichitos estuvieran más bien sobrecargados de estrógeno y con casi nada de testosterona. Entonces no es o sea, se crea un desbalance para que la vida no pueda continuar, pero esto se empezó a ver en la población después, de que empezamos y esto está súper comprobado, de que nunca habían estado tan bajos los niveles de testosterona en los hombres y en las mujeres nunca había estado también tan fuerte así los niveles de estrógeno, que va de la mano con tener cáncer de mama, cáncer de los órganos reproductivos, pero tipo endometriosis, el policístico, el que le salen como
quistes en los ovarios, ¿verdad? O sea, todo ese rollo nunca había estado tan fuerte antes y es un exceso de estrógeno. O sea, es como si, imagínate, estrógeno es lo que te hace mujer, ¿no? Entonces, imagínate que les empieza a crecer hasta las niñas chiquitas de que ahorita ya tienen 9 años y ya les está creciendo el busto, ¿verdad? Su regla les llega como muchísimo más temprano que a mi generación o la generación de mi mamá, ¿no? Pero haz cuenta que los llenas de estrógeno, la testosterona se empieza como a bajar, a bajar, a bajar. Y también vemos esta como, o sea, sí, este incremento en la población de personas, o sea, en los hombres, que los hombres están haciendo más gays, como que a un nivel más que las mujeres. O sea, de que sí podemos ver que como que hay más hombres gays que mujeres, ¿verdad? ¿Y qué será? Y a mí se me hace que en parte, ha de ser muchas cosas, pero en parte ha de ser una respuesta a estos disruptores endocrinos. ¿Verdad? Otra vez yo Sí, siento diferentes. perdón. Digo, sí, eso se ha estudiado mucho. Lo empezaron también a ver en las águilas que también empezaban a cambiar sus hábitos a hacerlos como más de femeninos, ¿no? Eso es como muy, muy interesante también. Y también lo empezaron a estudiar justo porque empezaron a perder diversidad, ¿no? Y ya, o sea, como porque hay menos, no sé, águilas, ¿no? Estas, las americanas, o que en otros sitios, ¿no? También, se pierde diversidad básicamente porque sí se irrumpe en los ciclos sexuales que tendrían que ocurrir, pero eso es justo porque estos plaguicidas, pues, llegan, o sea, como una vez tú lo echas, lo liberas al ambiente, pues va a migrar, o sea, va a pasar justo al agua y del agua, o incluso al suelo, o sea, va a traslocarse y pues sí llega a nosotros a través de los alimentos. Otro peligro de los plaguicidas es que se bioacumulan. Eso quiere decir que, o sea, a lo mejor un organismo pequeñito pues va a ingresar a su cuerpo una cantidad. Pero después, si un organismo más grande se lo come, pues, y come varios, pues ahora va a tener más. Y después nosotros nos comemos a eso, o sea, es como que se va aumentando, se va biomagnificando el efecto. Y pues sí, hay problemas justo por eso, ¿no? Básicamente ahora han encontrado plaguicidas de todo tipo en el cuerpo, en la sangre, orina, leche materna, obviamente en el ambiente, en los seres vivos, el suelo está súper contaminado y pues bueno, todo eso al final va a repercutir en nuestra salud, ¿no? No solamente plaguicidas, también hay otros contaminantes, metales pesados, plásticos, que ese es otro tema, ¿no? O sea, como que es súper importante de también cómo alteran el organismo. O sea, son como demasiados estresores, vamos a englobarlo así. Son estresores químicos que pues obviamente no van a dejar que funcionen bien nuestros sistemas. Sí, una forma de limpiar, sacar esto de nuestro cuerpo es con el contacto a la naturaleza, o sea, haciendo grounding. Suena bien loco, pero literal, nada más poniendo los pies descalzos en la naturaleza, o sea, esta biosfera nos empieza como que a sacar el estrés, básicamente, ¿no? Pero otro que tú me dijiste fue que el contacto con el sol también quisieras hablar acerca de este efecto de la leucemia infantil. Ok. Sí, bueno, lo que más han visto en el tema relacionado con plaguicidas, por ejemplo, es eso, que empieza a haber alteraciones en los niños. Y bueno, la leucemia es como uno muy común que han visto, especialmente en el norte del país, que es como una zona muy, muy irradiada por, por plaguicidas. Y lamentablemente hay muchos niños que empiezan a tener como muchos problemas, obviamente, de este. Y la leucemia, pues justamente es eso, es como un desbalance de la cantidad de linfocitos que debe haber en la sangre, ¿no? Entonces hay una mayor cantidad de linfocitos, o sea, creo que significa leucemia es sangre blanca, o sea, que ha perdido como, es como que se ha desequilibrado Wow. en cantidad de linfocitos que debe de tener. Entonces, pues bueno, igual empieza a alterar justamente porque, pues bueno, se produce en la médula y pues bueno, hay como una disrupción también de la manera en que se produce la sangre, básicamente. Y pues sí, o sea, empieza, obviamente ya no llega ni el oxígeno correctamente, ni porque imagínate lo importante que es la sangre para todo el cuerpo, ¿no? O sea, es el plasma y todo lo demás que lleva el oxígeno, los nutrientes, o sea, lleva todo. Ahí la sangre lleva toda la información. Incluso le dice, ¿no? O sea, también se comunica, este,
imagínate como que las células de la sangre se tienen que comunicar entre sí para saber a dónde tienen que llevar la sangre, si tienen que dilatarse más, hacerse un poquito más espesa o no. O sea, todo eso es una señal que ellas pues se van como que comunicando y si no está regulado eso, pues, o sea, ya empiezas a tener muchísimos problemas en la sangre y obviamente en todo el cuerpo. Y ese es uno muy común, o sea, es como un desequilibrio también como todo lo que tiene que ver con el cáncer, como que las células ya no se comunican entre sí, a veces se vuelven como, también lo mencionan a veces así como que si fueran egoístas, ¿no? No solo en la sangre, sino en otro tipo de cáncer, es como que se desconectaran del quórum, ¿no? O sea, de que si todos tenemos que saber que tenemos una función y es una función en común, porque a todos nos va bien si el cuerpo humano está bien, es como si se desconectaran de esa señal y ya empiezan a ir por su rollo y invitan a las otras a hacer lo mismo. Me Entonces, encanta. Me cáncer. encanta esa metáfora porque en la vida, o sea, sí vemos personas que son los egoístas, los que se zafan de espíritu, la comunidad o como le queramos ver, ¿no? Y luego empiezan a contaminar a otros, o sea, el cáncer se esparce, que es como convierten a otros a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y así es como que se va haciendo, entonces eso es como si ellos mismos estuvieran, o sea, yo lo veo así, en células como si fueran personitas de que, tal como lo dijiste, se hacen una especie de egoísmo o ya no quieren trabajar en conjunto, ya no quieren pasar este electromagnetismo o esta corriente con los demás, ¿verdad? Entonces se separan y sí, empiezan a hacer el caos, ¿no? El mal, ¿no? Y muchos de estos plaguicidas, que están justo considerados como de los más peligrosos, es porque algunos de ellos generan esto. O sea, si en el cuerpo o las madres están expuestas a estos contaminantes, hay una mayor probabilidad de que haya malformaciones durante el desarrollo, ¿no? Del bebé. Entonces, pues sí, por eso vemos uno muy clásico también, que a lo mejor no es teratogenicidad, que eso sí ya es, o sea, como que muy, muy grave. Puede ser también bajo peso al nacer. Ese es como, parece ligerito, casi nadie se da cuenta, pero eso es también, tiene mucha relación con los plaguicidas. Generan bajo peso al nacer en los bebés. Y y bueno, o sea, muchas otras alteraciones. También otra cosa que han visto en productores o personas que aplican plaguicidas es que justo tienen insomnio, no pueden dormir, porque pues sí, básicamente como que les irrumpen la producción de melatonina y pues ya, con eso, ¿no? Ya te dije, desencadenas un montón de cosas y alteraciones, ¿no? Ujú. Yo en mi investigación de los plaguicidas, sí, yo en mi investigación me topé con estas modificaciones físicas en los órganos sexuales, o sea, era un experimento que habían hecho con ranas, pero así como dices que también lo han buscado en águilas y también me encontré con ratas, ya han hecho así, pues es que afecta todo, o sea, realmente puedes agarrar, yo creo que hasta a las mantis, o no sé, y seguro han de estar afectadas también, ¿no? Pero algo que pasaba es que cuando se cuenta que la rana mamá fue como expuesta de que a estos químicos o algo así, porque ya tenemos en nosotros, bueno, espera, se cuenta que fue expuesta, se cuenta que sus hijitos nacían como con dobles órganos sexuales o con unos órganos, o sea, sí, tal vez doble, pero un órgano sexual no funcionaba o de plano ninguno de los dos, o sea, ya eran infértiles, de que no les funcionaban ningunos órganos sexuales, eh, o tenían como la inhabilidad de reproducirse, o sea, sí, bueno, ahí rollo con eso, porque otra vez atacan, me he dado cuenta que se acercan o se pegan también de el sistema endocrino, ¿verdad? Que son como nuestras glándulas, en parte las reproductivas. Hay otras glándulas endocrinas, pero en parte las reproductivas. Pero sí. Sí, sí, pues alterar las hormonas es como que todo, ¿no? O sea, como que ya justo no sabes en qué va a caer, ¿no? Porque pues, hay un montón de hormonas que son las señales que necesitamos para producir muchos elementos en el cuerpo. Entonces, sí, uno muy, muy común es eso, o sea, que empiezan a haber mucha infertilidad. Y es ahora lo que vemos, ¿no? O sea, tenemos cada vez más cáncer, más
independientemente de la edad, ¿no? O sea, esa es otra cosa que antes decían, bueno, bueno, que pues por el recambio y de células, etcétera, pero no, es independiente de la edad, cada vez más cáncer, cada vez más infertilidad, problemas reproductivos y un montón de cosas, ¿no? Desórdenes de sueño, también alteraciones como emocionales, que eso es algo interesante. Ahí yo trabajo y estudio, justo también genera ese tipo, o sea, hace ratito que decías algo de depresión y así, también está asociado a ese tipo de desórdenes, ¿no? Porque te digo que bloquea las enzimas que necesitamos para que haya buenas señales en el cuerpo. Entonces, sí, pues afecta a todo. Sí, te afecta todo. ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo afectan las células? O sea, cómo las distorsionan o disrumpen. Sí, bueno, a ver, un ejemplo que yo haya hecho es, que a lo mejor está interesante que los mencione, a veces o como un argumento que utilizan para decir que, no, no causa daño a otros seres, es que, por ejemplo, que te digan que es un insecticida y entonces lo que no es insecto no lo va a matar, ¿verdad? Ese es como algo que ocupan. O si, o por ejemplo con glifosato, ¿no? Que te dicen, bueno, pero este glifosato afecta a un modo de acción muy específico y si es herbicida y si un ser que, por ejemplo, nosotros no tenemos esa ruta, no, no nos va a hacer daño. Eso es más o menos como el argumento que utilizan, ¿no? O sea, si va para específico para insectos, pues es que solo va a matar insectos. O si solo es aplicada para un tipo de enzima o bloquea una enzima en específico, pues si el organismo que no lo tiene no le tendría por qué hacer daño. Eso es lo que más o menos argumentan. Pero lo que hemos visto, por ejemplo, yo trabajo con ese que es un insecticida y que sí daña a seres humanos, peces y obviamente insectos, pero yo se lo he puesto a los hongos, que no tienen ese neurotransmisor, no tienen acetilcolinesterasa, no tienen esa enzima, ¿no? Entonces, y se lo pongo a los hongos y aún así les genera estrés oxidativo. Entonces, el problema es el estrés oxidativo, o sea, puedes generar daño por diferentes vías, o sea, ya sea bloqueando enzimas o alterando la función de las hormonas o generando estrés oxidativo. El estrés oxidativo está muy relacionado con o sea, con que alteres la polaridad pues de las células o la carga eléctrica que necesitan las células y pues generes demasiados radicales libres que pues le den la señal a la célula de que algo está mal, se oxida más fácil y obviamente empieza a tener alteraciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros se lo poníamos a los hongos, pues el hongo empieza incluso a producir muchos pigmentos, es como que, o sea, hace lo que sea como para a tratar de eliminarlo y quitarlo del ambiente, ¿no? De su ambiente. Entonces, esa es como una manera que puedes ver como muy gráficamente, que o sea, independientemente de que no tengas la enzima o la proteína a la que está como específica, o que este plaguicida actúa específicamente, también puedes causar daño a otros tipos de seres, ¿no? Aunque no tengan esa proteína. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con glifosato, ¿no? O sea, que no, a lo mejor nosotros no tenemos esa vía de Shikimato, que es a la que ataca directamente, pero sí nos va a afectar de otra manera, ¿no? Rompiendo la glicina, la vitamina B, B12, este, me parece que también esté justo provocando estrés oxidativo. Entonces son otras vías y el estrés oxidativo puede generar cáncer, ¿no? O sea, a la larga, mucho estrés oxidativo puede inducir cáncer sin que haya, o sea, mutación o modificación genética, solo el ambiente tóxico. Wow. Esto de estrés oxidativo me gusta esa palabra porque la oxidación, o sea, en esos movimientos saludables siempre te hacen buscar antioxidantes, ¿verdad? Que es la forma de encontrar la fuente de la juventud, o sea, es básicamente hacerte joven con la comida o mantenerte joven, ¿no? Y esto de estrés oxidativo, o sea, te hace envejecer antes de tiempo o hace que tus células se confundan, ¿verdad? Que es lo que hablamos de más o menos una de las manifestaciones del cáncer, que como que la célula está confundida, o sea, que se hizo egoísta, pero eso es bizarro, ¿no? Es como se confundió, que forma parte de un ecosistema, ya no quiso jugar o algo así. No, pues sí, como que se le alteró la señal, haz de cuenta, como yo lo que les decía, o sea, como que si el lenguaje es bioelectromagnético, y si tú le mueves ese lenguaje, pues ya lo haces hacer otra cosa. Sí, sí, me explico. O sea, es como que algo así, o sea, si tú le alteras, y no tiene que ver solo con los genes, sino cómo se expresan. Entonces, han hecho un experimento súper interesante,
justo para probar este tipo de cosas del cáncer, donde, por ejemplo, puede ser que tengan la célula con, pues sana, por ejemplo, con ADN, bien, o sea, completamente sano, y otra célula donde haya, por ejemplo, en su núcleo, haya, mutaciones, ¿no? O sea, como que esté alterado, haya oncogenes, haz de cuenta. Y, el ambiente de la membrana, pues obviamente esté dañado también, o sea, todo está mal porque es una célula cancerígena. Han hecho algo que se llama, transferencia de núcleos, que es que un núcleo sano, se lo pongas a una célula que estaba enferma y viceversa, ¿no? O sea, que una célula enferma le pongas un núcleo sano, o sea, sin oncogenes, sin mutaciones, sin nada, libre, o sea, solo en el laboratorio. Y lo que han visto es que en donde había el ambiente tóxico, aunque el núcleo estuviera sano, después empezaba a haber alteraciones. O sea, no eran solo los genes, sino que era el ambiente tóxico de la célula, que ya estaba, pues sí, alterado. O sea, ya no estaba produciendo las señales eléctricas que necesitaba, lo que hacía que se produjeran cambios en los genes, o sea, las mutaciones, que eran como una consecuencia del ambiente tóxico. O sea, las mutaciones son consecuencia del ambiente tóxico y eso provoca cáncer, o sea que ya no hay señal correcta, porque no todos los cánceres son por mutación o estos que te decía que eran como más graves, también por solo estrés oxidativo puedes inducir la aparición de oncogenes. O sea o sea, los oncogenes ya serían la respuesta al ambiente tóxico. Wow, no, qué interesante. Lo hablabas y yo pensaba en literal personas, de cómo, ¿verdad? De que tienes un Sí, que ambiente el ambiente. tóxico, sí, sí, de que te va a dar cáncer, te tienes que ir de ahí, igual que las células. Sí. Sí, 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 ahí bueno ya se ha alterado completamente, ¿no? Pero ahí lo hicieron sin presencia de plaguicidas, o sea, de genotóxicos, así. No, o sea, solo cambiándole el núcleo, pero que el ambiente de la membrana ya estuviera enfermo, o sea, desbalanceado o estresante, ya, o sea, inducías la producción de oncogenes y alteraciones en el núcleo sano, que estaba sano. Entonces, ahí es un indicio, creo que se llama Michael Levin, el investigador es estadounidense, que ha estudiado más como ese tipo de experimentos. Y justo, o sea, como que revierte un poco esa idea de que son los genes los que determinan o que son las mutaciones, no solo las mutaciones, o sea, sí hay otros mecanismos por los que también puede haber cáncer sin mutación, ¿no? Ujú. O sea, solo por ambientes tóxicos estresantes, que es lo que vivimos todos los días. Sí, literal. Hoy tengo una pregunta. ¿Y han hecho el experimento al revés de que el núcleo sea el que está enfermo y luego lo exterior, ¿sí? ¿Y qué Sí, sucede? y ahí no, o sea, mantiene los oncogenes, no se quita, pero la célula no manda, no empieza a enfermar a otras. Ah, ok. O sea, no se manda esa señal que altere a las otras. O sea, solo se quedan los oncogenes, pero no pasa, o sea, no Se hay como dispersa. tan daño tan Pero grande. no O se sea, transforma en bueno. no, creo que no. No. La otra vez, pero creo que no. Ajá. Ahora me acuerdo, pero no creo. Bueno. Solo no pasa nada, o sea, pero es que bueno, yo creo que quiero mencionar esto, o sea, mutar no siempre tiene un componente negativo. Ah, O sí, sea, también. o sea, tóxico sí significa daño, o sea, etimológicamente significa daño, pero mutación significa cambio. Entonces, puede haber que haya mutaciones, pero pues que no te genere ningún problema. Y ya, o sea, de hecho es algo que utiliza el genoma, ¿no? O sea, que debe tener cierta, pues, flexibilidad, ¿no? Porque es lo que permite la evolución. O sea, no, si fuera rígido, pues ya nada cambiaría y no pasaría nada. Pero como es un poco flexible, o sea, se puede modificar, pues a veces algunas mutaciones no son siempre malas, ¿no? O sea, algunas son positivas. Pero sí, no me acuerdo qué pasaba exactamente. Creo que solo o sea, se mantenía, no se revertía, porque imagínate, es un experimento aislado, o sea, in vitro, o sea, no es como que es muy distinto a como ocurre en la vida real, ¿no? Me imagino que tal vez ya en una célula, o sea, en un organismo vivo realmente que sí se comunica con otras, yo creo que sí podría revertirse.